Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, los va a cautivar. Hablamos de El primer amor de Mert y Afra, la historia que te fascinará. Si eres de los que disfrutan de las historias de amor, de esas que te sacan una sonrisa, un suspiro o incluso alguna que otra lágrima, prepárate, porque esta historia tiene todos los ingredientes para robarte el corazón. Así que si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives esa campanita para no perderte ninguna de nuestras fascinantes narrativas. Empecemos. Nuestra historia se desarrolla en el vibrante y bullicioso corazón de Estambul, una ciudad donde las tradiciones se entrelazan con la modernidad y donde a veces el destino teje hilos inesperados. Mert, un joven arquitecto con una mente tan brillante como su futuro prometedor, y Afra, una talentosa aspirante a diseñadora de moda con una creatividad desbordante y una sensibilidad artística única, eran dos almas destinadas a encontrarse. Se conocieron en la universidad, en un ambiente cargado de sueños, proyectos y la energía juvenil de quienes están a punto de conquistar el mundo. El primer encuentro entre Mert y Afra fue, como suele ocurrir en estas historias, un tanto fortuito. Fue en la biblioteca, de esos encuentros tan cliché pero tan reales. Afra, absorta en un libro de diseño, tropezó accidentalmente con Mert, quien estaba concentrado en sus apuntes de estructuras. Los libros cayeron, las miradas se cruzaron, y en ese instante algo cambió. No fue amor a primera vista en el sentido convencional, sino una chispa de curiosidad mutua, una conexión que ambos sintieron de forma casi imperceptible. Mert, con su habitual caballerosidad, se disculpó profusamente y les ayudó a recoger sus pertenencias. Afra, con una sonrisa algo avergonzada pero encantadora, le devolvió la gentileza. Desde ese momento sus caminos empezaron a cruzarse con una frecuencia cada vez mayor. Empezaron a notarse en los pasillos, en los cafés universitarios, en las mismas clases que compartían. Mert, siempre observador, se sentía atraído por la energía y la pasión con la que Afra hablaba de su arte. Admiraba su audacia para desafiar las convenciones y su dedicación a perseguir sus sueños. Por su parte, Afra veía en Mert a un joven inteligente, con una calma que la inspiraba y una visión clara de lo que quería en la vida. La admiración mutua comenzó a florecer y con ella, una amistad sincera. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Empezaron a estudiar juntos compartiendo apuntes, discutiendo proyectos y poco a poco, descubriendo las profundidades de sus personalidades. Mert se fascinaba con la forma en que Afra veía el mundo, una perspectiva llena de color, textura y emoción. Afra, a su vez, encontraba en Mert a un confidente leal, alguien con quien podía ser ella misma sin filtros. Compartían largas noches de estudio, interrumpidas por risas y conversaciones sobre sus miedos, sus esperanzas y sus visiones del futuro. El momento en que la amistad se transformó en algo más fue sutil, casi como el amanecer. Fue durante una tarde de otoño, mientras paseaban por el borde del Bósforo. El viento jugaba con el cabello de Afra y la luz dorada del atardecer bañaba el paisaje. Hablaban de sus aspiraciones, de los desafíos que enfrentaban y de la incertidumbre de la vida. En un momento de pausa, Mert miró a Afra, y en sus ojos vio algo más que amistad. Vio admiración, respeto, y una ternura que le hizo latir el corazón con una fuerza inesperada. Afra sintió esa mirada, levantó la vista y sus ojos se encontraron. Hubo un silencio cargado de significado, un silencio que hablaba de sentimientos que ambos habían estado reprimiendo, o tal vez, aún no se atrevían a reconocer plenamente. Fue Mert quien rompió el hielo, de una manera un poco torpe pero genuina. Afra, comenzó su voz ligeramente temblorosa, creo que siento algo más por ti que solo amistad. El corazón de Afra dio un vuelco. Ella sonrió, una sonrisa radiante que iluminó su rostro. Mert, respondió su voz suave, yo también siento lo mismo. En ese instante, bajo el cielo anaranjado de Estambul, su primer amor floreció. Fue un amor puro, inocente y lleno de promesas. Su relación se convirtió en el centro de sus vidas universitarias. Compartían cada momento desde las mañanas de café hasta las noches de estudio, pero ahora, cada mirada, cada toque, cada palabra estaba impregnada de un nuevo significado. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, celebraban sus éxitos y se consolaban en sus fracasos. Mert la acompañaba a desfiles de moda pequeños, admirando su talento emergente, y Afra visitaba las obras de Mert, asombrada por la forma en que daba vida a sus ideas.
Se convirtieron en el refugio del otro, en su inspiración mutua. Sin embargo, como en toda historia de amor, no todo fue un camino de rosas. Los desafíos comenzaron a aparecer como suelen hacerlo cuando la vida te presenta grandes oportunidades. Tras graduarse, Mert recibió una oferta de trabajo increíble en el extranjero, en una de las firmas de arquitectura más prestigiosas del mundo. Era una oportunidad única en la vida, algo que había soñado desde niño. Para Afra también se presentaba una oportunidad similar en el mundo de la moda, con una pasantía en una casa de diseño en París. La noticia llegó como un rayo inesperado. Ambos estaban emocionados por sus carreras, pero la distancia que se interponía entre ellos era una perspectiva aterradora. Pasaron noches hablando, intentando encontrar una solución, pero la realidad era implacable. La distancia geográfica era inmensa y las exigencias de sus nuevas carreras aún mayores. Fue un momento de profunda tristeza y duda. ¿Podría su amor resistir tal prueba? Decidieron, con el corazón en un puño, que lo intentarían. Se prometieron amor eterno, se juraron que la distancia no los separaría. Las despedidas fueron difíciles, cargadas de promesas de cartas, llamadas y visitas. Mert viajó a Nueva York y Afra voló a París. Los primeros meses fueron una mezcla de emoción por sus nuevas experiencias y una melancolía constante por la ausencia del otro. Las videollamadas se convirtieron en su salvación, permitiéndoles compartir los detalles de sus días, sus triunfos y sus pequeñas frustraciones. Sin embargo, la realidad de la vida moderna, con sus agendas apretadas y las diferentes zonas horarias, comenzó a hacer mella. Las llamadas se volvieron más cortas, las respuestas más lentas. La vida en diferentes ciudades con nuevas personas y nuevas experiencias empezó a crear una brecha sutil pero persistente. Afra se sentía cada vez más sola en París, rodeada de la glamour y la competencia, pero anhelando la calidez y la sencillez de Mert. Mert, por su parte, se sentía abrumado por la presión en Nueva York, y a menudo deseaba la comprensión silenciosa y el apoyo incondicional de Afra. Hubo momentos de celos, de malentendidos, de esa inseguridad que la distancia fomenta. Empezaron a cuestionar si su amor era lo suficientemente fuerte para superar los obstáculos. Fue un periodo de gran dolor y reflexión para ambos. Se dieron cuenta de que el primer amor, por muy puro y fuerte que sea, también requiere esfuerzo, comunicación y sacrificio. Un día Afra tomó una decisión difícil. Se dio cuenta de que la distancia la estaba desgastando, que la vida que estaba construyendo sin Mert no se sentía completa. Decidió regresar a Estambul, dejando atrás la promesa de una carrera internacional, porque se dio cuenta de que su verdadero anhelo era estar cerca de la persona que amaba. Cuando Mert se enteró, sintió una mezcla de alivio y culpa. Había estado luchando con los mismos sentimientos y se dio cuenta de que su carrera, por muy exitosa que fuera, no valía la pena si significaba perder a Afra. Se reencontraron en Estambul, no como los jóvenes enamorados de la universidad, sino como dos personas que habían madurado a través de la experiencia y la distancia. Se abrazaron y en ese abrazo se dijeron todo lo que las palabras no habían podido expresar. Se dieron cuenta de que su amor era valioso pero también frágil, y que necesitaba ser cuidado y nutrido. Decidieron comprometerse a construir su futuro juntos en Estambul. Mert renunció a su puesto en Nueva York y Afra dejó atrás su oportunidad en París. Era un sacrificio, sí, pero un sacrificio que ambos estaban dispuestos a hacer por el amor que compartían. Empezaron una nueva etapa, trabajando juntos en proyectos, apoyándose mutuamente en sus respectivas carreras, pero siempre con la prioridad de su relación. Mert fundó su propia firma de arquitectura en Estambul, y Afra abrió su propio atelier de moda. Su historia no fue un cuento de hadas perfecto y sin baches, sino una historia de amor real, de valentía, de sacrificio y de la profunda comprensión de que el amor verdadero requiere esfuerzo y compromiso. El primer amor de Mert y Afra se convirtió en una historia de resiliencia, una historia que demuestra que los verdaderos sentimientos pueden superar las adversidades, especialmente cuando ambas partes están dispuestas a luchar por ellos. Nos enseñan que a veces, para construir un futuro sólido, hay que tomar decisiones difíciles, pero que la recompensa de estar con la persona que amas hace que cada sacrificio valga la pena. Su amor, forjado en la juventud y probado por la distancia, se convirtió en un testimonio de que los primeros amores, cuando se nutren con honestidad y dedicación, pueden convertirse en historias que duran toda la vida. Y así llegamos al final de esta conmovedora historia de Mert y Afra.
Hemos visto cómo su primer amor floreció en el ambiente universitario, cómo la admiración mutua se transformó en un profundo afecto y cómo, a pesar de los desafíos de la distancia y las oportunidades profesionales, su vínculo demostró ser más fuerte. Nos han recordado que el amor verdadero no es solo encontrar a la persona adecuada, sino también estar dispuestos a luchar por ella, a hacer sacrificios y a construir un futuro juntos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje emocional. Espero que la historia de Mert y Afra les haya inspirado y tocado el corazón tanto como a nosotros. Nos encantaría saber sus opiniones y qué piensan sobre las decisiones que tomaron. ¿Creen que hicieron lo correcto al sacrificar sus carreras por amor? Déjenmelo saber en los comentarios, realmente me interesa leer sus reflexiones. Y si les ha gustado este vídeo y esta historia, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias fascinantes. ¡Hasta la próxima!